Te damos la bienvenida a tu primer canal educativo dominicano. Gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de respuesta sexual humana. Pero antes de entrar en materia, te sugerimos que por favor te suscribas a nuestro canal, le des a la campanita de notificación y así estarás recibiendo cada información cada vez que subamos un video nuevo. También entra en nuestro canal y explóralo. Tenemos mucho material interesante, mucho material de diferentes áreas del conocimiento. Y si estudias psicología, bueno, pues con más razón, ahí vas a encontrar una carpeta enorme de videos y artículos de psicología que sabemos que te va a encantar. Y vamos a hablar de la respuesta sexual humana. Cuando se habla de respuesta sexual humana, se habla del conjunto de cambios físicos y hormonales que experimentamos los seres humanos ante un estímulo sexual. Cuando se habla de respuesta sexual humana, siempre nos viene a la cabeza Masters y Johnson. Pero ¿quiénes son Masters y Johnson? Bueno, Masters y Johnson se refiere a dos autores, el ginecólogo William Masters y la sexóloga Virginia Johnson, que escribieron un libro famosísimo y además describieron la respuesta sexual humana en 4 fases, a las que nombraron excitación, meseta, orgasmo y resolución. Pero no solamente Masters y Johnson hicieron aportes al respecto de la respuesta sexual humana, también otros autores hicieron aportes al respecto de este tema. Pero es importante reconocer que siempre serán Masters y Johnson los puntos de referencia cuando se habla de este tema. Por ejemplo, autores como Kinsey dividieron la respuesta sexual humana en 3 etapas: excitación, orgasmo y resolución. Ignoró la etapa de la meseta que habían publicado, vamos a decir, Masters y Johnson. Kaplan agrega a este proceso, la respuesta sexual humana, agrega como primer punto el deseo después de excitación, elimina la meseta y mantiene de Masters y Johnson el orgasmo y la resolución. Schnarch va un poco más lejos. Schnarch mantiene cada una de las fases de Masters y Johnson, pero a todas estas les agrega el deseo. ¿Por qué el deseo? Al igual que Kaplan, porque Schnarch dice que la respuesta sexual humana no es solamente física, como querían explicar Masters y Johnson, sino que también todo tiene una influencia psicológica, y en la parte psicológica interviene el deseo. Entonces, para Schnarch, el deseo es la primera parte de la respuesta sexual humana, seguido por la excitación acompañada del deseo. Si no hay deseo, se cae la excitación. La meseta también forma parte de la respuesta sexual humana, pero también acompañada del deseo, al igual que el orgasmo y al igual que la resolución. Todas estas etapas vienen acompañadas e influenciadas por el deseo. Entonces, cuando vimos las 4 fases de Masters y Johnson, y cómo algunas de estas fases, algunos autores las mantienen y otros le quitan o les agregan. Entonces, cuando hablamos de excitación, todos sabemos que la excitación es la parte inicial, según el estudio de Masters y Johnson, del deseo sexual. Aquí es cuando comienza el deseo, la gente siente la necesidad de iniciar, vamos a decir, una relación sexual. La excitación puede ser el resultado de ver algo, de escuchar algo, de oler algo, de pensar en algo. Es lo que enciende en la persona el deseo sexual. La meseta ya es un estado que va más allá de la excitación, un estado en el cual el disfrute sexual está llegando, vamos a decir, a unos niveles más altos que la excitación. Ahí se experimentan unos cambios físicos importantes, tanto en el ritmo cardíaco como en la respiración, como en algunos músculos del cuerpo, como la tensión de algunos músculos del cuerpo, ¿verdad? Y llegamos a la etapa del orgasmo, que ya es donde toda esta tensión, toda esta energía acumulada durante la meseta es liberada y viene un proceso en el cual se llega a una etapa de relajación específicamente de los músculos y los órganos relacionados con los
aparatos genitales, con los órganos genitales del aparato sexual del ser humano. Y la resolución, que ya es la fase del descanso, es esa fase en la cual después del orgasmo el cuerpo busca su estado inicial de relajación. Entonces, como ya hemos hablado, para algunos autores, además de Master y Johnson, todo esto viene relacionado con el deseo. Algunos eliminan la meseta, como Kaplan, pero incluyen al deseo como el principal motivador, y Schnarch mantiene el deseo, mantiene la meseta y cada una de las fases de Masters y Johnson. Ya ustedes saben, esto fue un breve videito para hablar acerca de la respuesta sexual humana, porque de esto sí hay mucha tela por donde cortar. Esto fue cortesía del Primer Canal Educativo Dominicano. Yo soy Héctor Antonio Brea. Muchas gracias por tu tiempo.